Amigos del sector inmobiliario, bienvenidos. Hoy queremos iniciar una ronda especial de diálogos con expertos que hemos denominado Aquí Entre Nos. Y hoy nos acompaña, además de Augusto Sánchez Larrota, coautor del Manual del Líder Comercial Inmobiliario, el doctor Luis Enrique Cardona, experto, como muchos de ustedes lo van a reconocer, en todos los temas del derecho inmobiliario. Y el tema que nos reúne hoy específicamente está ligado al impacto que tiene el índice de precios al consumidor, sobre todo lo que corresponde al tema de arrendamientos de vivienda urbana, que es un evento que se sucede siempre en los comienzos de año por aquellas medidas que están implicadas alrededor del punto. Es importante señalar que es un estudio necesario, un análisis necesario para todos nosotros en el sector inmobiliario, en la medida que el arrendamiento de vivienda urbana está ocupando entre 35 y 40% de la población colombiana. Se calcula unas 5 a 6 millones de familias, perfectamente 20 millones de personas, que es una población casi el 50%, como lo estamos diciendo, de la población colombiana en nuestro entorno. Y de ahí la importancia de hacer este tipo de análisis al que hemos invitado al doctor Luis Enrique Cardona. Emilio, gusto en saludarlo, doctor Cardona. También vale la pena mencionar que estos porcentajes de incrementos corresponden básicamente es a mantener la capacidad adquisitiva tanto de la empresa inmobiliaria que arrienda como como de los dueños de los inmuebles. Recordemos que según la información de Fedelonjas, los valores que se manejan por captación de arrendamientos en Colombia están cercanos a los 20 billones de pesos. Una cifra, perdón, bastante interesante. El sector inmobiliario realmente mueve parte de la economía del país, sin desconocer los casi 3 millones de personas que están vinculados a esta actividad. Y para entender bien cómo, cuándo, dónde operan estos reajustes de incrementos para el canon de arrendamiento de vivienda en Colombia, hemos invitado de manera especial al doctor Luis Enrique Cardona, quien por su conocimiento, por su experiencia en el sector inmobiliario por ya muchos años, nos acompaña hoy para aclarar acerca de estas dudas que se nos presentan en este tema. Así que, doctor Luis Enrique, muchas gracias y bienvenido. Augusto, Emilio, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad es algo muy importante que el sector inmobiliario, los arrendadores tengan un conocimiento básico, una manera de cómo aplicar estos incrementos y de repente que se puedan resolver algunas preguntas que no se pueden hacer a veces ni al seguro ni a la fianza por los tiempos, por las circunstancias, preguntas que son del día a día y pues aprovechar estos espacios para que de repente podamos tener unas charlas así abiertas e informales al respecto. Muy amable. Desarrollaremos el contenido a través de una serie de preguntas y respuestas basado en lo que conocemos que el sector inmobiliario tiene como inquietud general. Ahí sería importante arrancar desde lo básico, para decirlo de alguna manera. Doctor Cardona, busquemos el fundamento legal que argumenta y valida los elementos ligados a la posibilidad de incrementar los valores de los cánones de arrendamiento de la vivienda urbana en Colombia. ¿Cuál es ese fundamento legal, doctor Cardona? Bueno, ahí hay dos puntos. El primero es que si el contrato está firmado del 10 de julio del año 2003 hacia atrás, se aplica la ley 56 de 1985 y si está firmado del 10 de julio hacia el futuro, con base en la ley 820 del 2003, se aplica en este caso el artículo 20 de esta ley que indica que el incremento del canon no podrá ser superior al 100% del índice de precios al consumidor. Todo contrato de arrendamiento cuyo inmueble se destina a vivienda urbana necesariamente debe aplicar el artículo 20 de la ley 820. Muy bien, doctor. Entonces hace usted alusión a una norma bajo la cual están aplicados los contratos que se firman hoy. Pero entonces, ¿cómo sería el incremento para esos contratos que, como usted menciona, fueron firmados antes de la presente ley, es decir, antes de julio del año 2003?
porque entendemos que a veces hay contratos que se prolongan en el tiempo y pueden haber muchos contratos hoy en día vigentes que fueron firmados antes de julio del 2003. ¿Cómo operaría en ese caso los reajustes? Para estos contratos firmados antes del 10 de julio del 2003, aplicaría la meta de inflación. Reguló, si bien es cierto, la ley 56 del 85 aplicaba 90% del IPC. A partir de 1 de enero del año 96 hasta julio del 2003, se aplicó la ley 242 de 1995, que en su artículo séptimo indicaba que se aplicaba meta de inflación. Es decir, contratos firmados antes del 9 de julio aplica meta de inflación, contratos firmados después del 10 de julio del 2003 aplica el 100% del IPC. Que dicho sea de paso, es inconveniente para el arrendador propietario tener incrementos con la meta de inflación, porque la meta de inflación siempre va a ser muy inferior a lo que incrementa el IPC. Entonces, pues el IPC en cierta manera ajusta un poco a favor del arrendador y del inmobiliario. Hay un punto que los inmobiliarios siempre han tenido como inquietud, y obviamente también los arrendatarios, y es la diferencia que se puede establecer entre el arrendamiento de vivienda urbana y los incrementos para otro tipo de arrendamientos, como locales, bodegas, que ya tienen una connotación más comercial. ¿Cómo podríamos explicar desde este marco de referencia la diferencia que se daría entre el incremento a la urbana o a locales comerciales? Bueno, Emilio, sinceramente, la legislación colombiana respecto a los contratos de arrendamiento, ya sea vivienda, y pues normalmente se dice comercio, pero es vivienda y distinto de vivienda, deja a las partes a que libremente pacten sus incrementos. Esto hace que a veces el arrendador no tome en cuenta esta parte y no parte en una forma certera este incremento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En incrementos de vivienda urbana es el 100% del IPC, ahí no podemos salirnos de porque pues esto es legal. De hecho, pues ayer el Banco de la República, antier el Banco de la República determinó que para el año 2021 el índice de precios al consumidor aumentó el 5.62%, que es el incremento que deben tener estos contratos. Sería el máximo tope. Es el máximo. Para distinto de vivienda hay que tener muy en cuenta que hay que redactar una cláusula bien redactada, porque muchos contratos escriben lo que regule la ley y la ley no regula absolutamente nada. Según el índice de precios al consumidor, el índice de precios al consumidor no regula nada, simplemente dice que fue el 100% para el año 2021. Pero si escribimos lo que diga el índice de precios al consumidor, el anual, el mensual, el diario, es decir, queda muy suelta esa cláusula. Por esa razón hay que redactarla muy parecida a la del incremento para canon de vivienda y aumentarle unos puntos y hacer como una especie de parágrafo indicando cómo incrementaría. Doctor Cardona, ahí hay un punto coincidente con lo anterior, y es que siendo el máximo, digamos, el monto autorizado, también es importante señalar que no significa alterar la vigencia del contrato, porque igual, el contrato puede terminar en mayo y aplica a partir de mayo la renovación del contrato, el 5.62 que estamos señalando, o si termina en junio, si termina en septiembre, a lo largo de este año se aplicaría en la renovación. No hay una retroactividad ni arranca el día 01 de enero, porque también se presta a confusión ese tipo de temas, ¿cierto? Es una muy buena pregunta, Emilio, y es que este incremento aplica, y de acuerdo pues a lo que indica la ley, es que el artículo 20 de la ley 820 indica cada 12 meses de ejecución. Entonces, si yo firmo un contrato el 1 de septiembre del año 2020, su primer incremento fue el 1 de septiembre del 2021 y su segundo incremento será el 1 de septiembre del 2022.
pero a pesar que incrementa en septiembre, se aplica el IPC del año anterior. Es decir, en este caso, el 1 de septiembre del 2022, aplica el incremento del 5.62%, que fue el IPC del 2021. Doctor Carlos, yo aprovecho para tomar unas palabras que usted mencionaba con respecto a la restricción del aumento. El aumento está limitado, está restringido por el IPC. ¿Existe para efectos de establecer ese nuevo precio, aparte de lo que es el IPC, existe alguna otra condición especial que debe tener en cuenta el arrendador, en este caso la inmobiliaria, para fijar ese nuevo canon, aparte de lo que es el IPC? Sí, realmente este artículo trae tres elementos básicos que deben estar plasmados en la manera como se redacta la cláusula. Estos elementos básicos son: cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio del canon, es decir, que durante los 12 meses no pudo haber cambio de canon de arriendo. Por ejemplo, en las inmobiliarias que hicieron disminución de canon durante la pandemia, ahorita en estos nuevos incrementos van a tener seguramente algunas inquietudes qué canon va a aplicar, o el arrendatario le va a decir: espere un momento, porque es que la ley indica que es que cada 12 meses bajo el mismo precio. Y nosotros, por temas de la pandemia, lo disminuimos de abril a agosto, por ejemplo, el año pasado. Entonces ahí van a tener alguna circunstancia. Entonces es cada 12 meses de ejecución. Lo segundo es que no puede ser superior al 100% del IPC. Eso está en la ley, en el artículo 20. Y lo tercero es que se debe notificar ese incremento. Entonces no es solo escribir con base en lo que diga la ley, porque el arrendador es el que toma la decisión de cómo incrementar el canon, y eso queda en la cláusula. Y el ejercicio de notificar al arrendatario. En la manera de cómo notificar al arrendatario, que teniendo en cuenta ahorita el tema de las tecnologías, el tema de la virtualidad, nosotros hemos creado unas sugerencias para que se incluyan en las cláusulas de incrementos, e incluso en las cláusulas de los contratos de arrendamiento de notificaciones, teniendo en cuenta pues que si no se hace por vía directa, se haga por vía electrónica. ¿Es necesario también con los deudores solidarios, con los fiadores que fijan en el contrato, o simplemente con el inquilino principal? Pues aquí hay un punto, Augusto. Realmente el contrato de arrendamiento por ley es entre arrendador y arrendatario, por ley. Sí. El deudor solidario no es parte de esa relación de arrendamiento. Pero de todas maneras, en un eventual incumplimiento del arrendatario, si yo le voy a cobrar al deudor solidario, claramente él me va a decir: usted a mí nunca me notificó del incremento, yo no sé de qué me está hablando, no sé qué me está cobrando. Entonces, por tranquilidad mental, hacerlo, notificarlo, y más si tenemos en cuenta que va a ser por vía electrónica, de acuerdo pues a lo que se vaya desarrollando, pues queda más apuntar otro correo electrónico. Entonces no le está generando ningún costo a la inmobiliaria, siempre y cuando lo tenga apartado en el contrato. Consejo práctico. Sí, señor. Sí, hay un punto que ha sido recurrente en el sector inmobiliario y en parte de los propietarios, y es: a raíz de la pandemia se generaron muchos acuerdos, un clausulado, unos otros 100 contratos que modificaban incluso hacia abajo las tasas de arriendo, pues para no tener que de una u otra manera entregar el inmueble, haciendo un acuerdo de las partes por la condición económica y social que vivimos a lo largo de la pandemia, y generaron clausulados que dentro del marco de los 12 meses generaban variaciones en tiempo y en cuantía, bajando la cuantía a mitad del contrato, a los 6 meses de los 12. Me hablo también como propietario, muchos de nosotros nos vimos en la necesidad de bajar literal y físicamente las tasas para no perder el inquilino, digámoslo de esa manera, y se generó un acuerdo. Voy a tomar el ejemplo: al 6º mes acordamos bajar ligeramente el canon para conservar la titularidad del predio y en cuanto a arrendatario. Hoy que tenemos esta condición y la temporalidad que se da en esas negociaciones, ¿cómo podemos buscar un ajuste al nuevo IPC?
En estricto sentido, es el 562. Pase lo que pase, no puedo subir de ahí. Es el 562. El punto aquí, Emilio, es cuál es la base del incremento. En el año 2021, en febrero del 2021, la persona pagaba un canon de 1 millón de pesos, para ponerlo pues en cifras más sencillas de entender. En el año 2021 pagaba un incremento, pagaba un canon de 1 millón de pesos. Si no estoy mal, el incremento del año 2018, del 2020. 1.62, creo que estaba por ese 1.61. 1.61. 1.61. Entonces, el 1.61 de 1 millón de pesos son 16.100 pesos. Sí. ¿Cierto? Entonces pagaba 1.016.100 pesos a partir de marzo. Llegó el tema de la pandemia y el arrendatario le dice a su arrendador: señor arrendador, yo no puedo ni siquiera pagarle el incremento. Yo le voy a entregar el inmueble porque pues no estoy en capacidad de pagar. El arrendador inmobiliario habla con el propietario lo autoriza y le dice: no, mire, hagamos una cosa. Cóbrele de marzo a agosto 800.000 pesos, ¿sí? Y a partir del mes de septiembre, cóbrele el valor de 1.016.100 pesos. Entonces, para que por favor apunten, pues para que no se nos olvide. De marzo a agosto le cobra 800.000, es decir, le está cobrando por debajo de lo que venía pagado. Y a partir de septiembre le paga incluso con el incremento de 1.016.100. Pero ¿qué ocurre? Que no se dijo nada sobre si los 800.000 al 1.016.100 que había pagarle, se los va a pagar, se los concedió, le hizo el favor de cobrarle menos, se lo va a cobrar después. Lo dejaron así. Pues esto quedó sencillamente mal pactado. Entonces ahorita se viene para marzo del 2022 el incremento, el 5.61, el 5.62%. ¿Qué indica el 5.62% y qué indica el artículo 20 de la ley 820 del 2003? Que el incremento será cada 12 meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio del canon. Pero miremos que este canon fue 800.000 los 6 primeros meses y 1.016.100 los segundos 12 meses. Entonces ahí va a venir el conflicto, o bueno, no el conflicto, pues no le llamemos conflicto, pero va a ser el procedimiento de cómo hacerlo. Esa es la razón de ser de redactar cláusulas muy, muy bien hechas, porque lo repito, el Código Civil no dice nada al respecto y la ley 820 tampoco. Claro, porque yo como arrendatario diría, no, la base del acuerdo son 800, no 1 millón, porque fue el nuevo valor establecido. Y ahí se puede generar, pues yo sí diría que más que una diferencia sí se puede generar un conflicto. ¿Qué va a decir? Es que aquí hay 3 puntos. ¿Qué va a decir el propietario? El propietario va a exigir, a mí me incrementa sobre el 1.016.100, porque yo ya le hice el favor de descontarle de 216.100, que multiplicado por 6 da más de un canon de arrendamiento. Yo como propietario reclamaría sobre el valor total. El arrendatario, ¿qué me va a decir? No, yo no le voy a pagar sobre el 1.016.100 porque la ley 820 dice que cada 12 meses de ejecución bajo el mismo precio y este canon no estuvo con el mismo precio. Y yo como inmobiliario quedo en la mitad con ambas partes, con una opción de que se pongan una queja ante las secretarías de cada ciudad que tienen el tema de arrendamientos. O sea que digamos que es un tema siempre complejo. Va a estar dependiendo mucho de los términos del acuerdo y de la forma en que se haya soportado ese término de acuerdo. Preferentemente hubiera sido por escrito. Es decir, si no fue por escrito, sí pérdidas para el inmobiliario, porque ahí ¿cómo soporta la condición? ¿Cómo soporta? No, todo toca hacerlo por escrito, máxime cuando estamos administrando inmuebles de terceros. O sea, no, nada verbal. Por eso aprovechamos aquí para hacer algo de publicidad y decirle a nuestros inmobiliarios que nos están viendo
que cuando tengan alguna inquietud, algún tipo de negociación de este asuntos, contamos el doctor Cardona, quien con mucho gusto estaría dispuesto para atender sus sugerencias, atender esas inquietudes y poder ayudarle para que el documento, el otro sí, la cláusula adicional quede bien elaborado y evite esos inconvenientes a futuro. De mi parte, quisiera yo, tengo una última pregunta, y esa última pregunta, mi doctor Cardona, volviendo a los incrementos de vivienda urbana, tienen que ver con la cuota de administración. Y la pregunta concreta es que si esta cuota de administración se ve afectada, alterada o modificada de alguna manera por esta nueva entrada en vigencia del IPC. Empecemos diciendo que es la cuota ordinaria de administración, expensa común, primer punto, que está a cargo, con base en la ley 675 del 2001, el propietario, el tenedor, en este caso el arrendatario, e incluso el poseedor del inmueble son solidarios en el pago, en la expensa común. Primero ahí, entonces es una obligación del arrendatario, siempre y cuando se haya apartado en el contrato de arrendamiento que él la debe pagar. Lo segundo es que siempre hemos entendido que la cuota de administración es una obligación del arrendatario para con el arrendador. Realmente no es cierto eso, porque si bien es cierto se pacta en el contrato que se la paga el arrendador, lo cierto es que ese es un servicio que le está prestando la copropiedad, es decir, un tercero ajeno al contrato de arrendamiento, al inquilino, porque es que el arrendatario no le está pagando al arrendador por un servicio que no le está prestando. Simplemente lo que está haciendo el arrendador es una fuente de recaudo para pagársela a la copropiedad, y de esa manera, teniendo en cuenta que el contrato está afianzado o asegurado, de esa manera proveerse el arrendador, que en caso de que el arrendatario no pague la cuota de administración, la pueda hacer efectiva a través del contrato de fianza o el seguro. Esa es la figura de que incluyamos en el contrato de arrendamiento la cuota. Pero el IPC, el 5.62, el valor que desea, no aplica para las cuotas de administración. Primero, porque la cuota de administración, que también es otro punto que olvidamos en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, cuando firmamos un contrato en diciembre, se le entrega el inmueble en diciembre con una cuota de administración de 220,000 pesos. Y en enero la cuota sube. Entonces el inquilino va a decir, pero ¿cómo así? Si yo llevo un mes acá y ya al siguiente me toca pagar la cuota de administración con incremento. Precisamente porque no se pactó, no se le informó al arrendatario esa parte. Y esa es la razón de ser de quitar la cuota, es decir, hacer una cláusula para arrendamiento y una cláusula para cuota. Y la cuota de administración incrementa cada enero. Que es diferente a los términos de la vigencia del contrato de arriendo. Exactamente. E incrementa no con el IPC, sino con lo que indique la copropiedad. Entonces, si normalmente la copropiedad indica el 8, el 10, el 5. En asamblea. Por ejemplo, el IPC de los años anteriores estuvo bajito. Miremos. 1.61 el anterior. 1.61, 380, 418, 409 del año 2017 al 2020. Pero la copropiedad aumenta el 5, el 6, el 7, hay unas que aumentan hasta el 10. Por esa razón, no podemos dejar en los contratos que el pago de la cuota de administración se paga junto con el canon en la misma cláusula, porque no aplica el IPC, salvo que la copropiedad en asamblea indique que el incremento de la cuota aplicará lo mismo el IPC. Eso ya sería otra cosa. Hay asambleas que lo han establecido así para no tener que debatir mucho el tema. Es mejor. A manera de sugerencia debe quedar claramente establecido que una cosa es el concepto de arrendamiento y otra cosa es la cuota ordinaria de administración, estableciendo una cláusula pertinente en el contrato relacional para evitar futuras diferencias, conflictos o cosas por el estilo. Es que de hecho en los contratos de arrendamiento debe pactarse canon de arrendamiento, incremento del canon de arrendamiento, cuota de administración, incremento de la cuota de administración. Ese es el deber ser de esa parte.
Doctor Cardona, creo que nos resta, no, en nombre y a nombre de Juan Casas Inmobiliario, agradecer sus aportes. Insisto que somos conscientes que hay mucha tela por cortar en este tema de contratación. Invitamos a las personas que están acompañando este proceso a hacer las consultas correspondientes. Al final, como les señalamos, vamos a estar ubicando los correos pertinentes para cualquier consulta que con muchísimo gusto atenderemos. Augusto. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por la atención prestada al doctor Luis Enrique. Tendremos la oportunidad en otras sesiones de trabajar otros temas de importancia para el sector. Sí, no sé, tal vez se me ocurre hacer un live o algo así en el que pues así como estamos de una manera muy organizada, así charladito, que a veces cuando se dictan las clases, cuando uno está dictando la clase, pues tiene que apegarse a lo que tiene organizado, a lo que hay que hacer. Así me parece que el conocimiento lo podemos compartir mucho más sencillo. Vale, muchísimas gracias. Amigos del sector inmobiliario, nos estamos encontrando en una próxima ocasión en este tipo de reuniones que hemos denominado Aquí Entre Nos. Muchísimas Muchas gracias. gracias y buen día. Muy amables. Buen día. Feliz año.